Listo. Bueno, a diferencia de los compañeros anteriores, yo voy a exponer una ponencia, digamos, que no pertenece a un trabajo final, digamos, o a una memoria para un trabajo final de graduación, pero yo me uní a los compañeros que estaban en este taller por también curiosidad personal e interés acerca de esta autora y a varios de los autores costarricenses de los que he estado como indagando y leyendo, sobre todo en el aspecto histórico, pero de Carmen Naranjo, pues recientemente he tenido como una gran curiosidad por su obra en general, la obra literaria, poética y este ensayo del que voy a hablar ahorita. Eh, y voy a leer un poquito de esto. Entonces, en esta ponencia deseo abordar algunas características del peculiar proyecto filosófico de la escritora e intelectual Carmen Naranjo. En ellas quiero explorar su visión acerca del quehacer costarricense y su cotidianidad desde una, si se quiere, estructura existencial o de otra manera, como un armazón de la identidad nacional desde el universo lexicológico y fraseológico que ella tanto amó. Esta reflexión se inserta dentro de un proyecto para la elaboración de un libro colectivo que explorará el derecho de piso del pensamiento costarricense como un fenómeno propio y que históricamente ha sido cobijado o encubierto por muchas otras expresiones de nuestra cultura. La filosofía costarricense y su pensamiento sigue siendo una tarea abierta y en la que los protagonistas de esta siguen apareciendo y desapareciendo entre las brumas. Carmen Naranjo fue una de las posibles viajeras en este tránsito entre el pensamiento y la palabra, siempre encontrando una cercanía ineludible entre ambas. Su vasta obra se compone de novelas, poesía, teatro, ensayos, cuentos y una tardía producción de artículos en distintos medios de comunicación y revistas también. Incluso incursionó en la función pública y exploró los rincones de la Tierra Santa, siendo embajadora, dejando sus propias reflexiones acerca del mundo bíblico. A Naranjo, bueno, voy a comentar un poquito, esta es parte de la biografía de ella que yo estuve explorando, quería como compartirla, sobre todo por el hecho de que trabajar con Naranjo ha sido interesante porque pertenece pues a un universo mucho más filológico, filosófico de entrada, pero aquí voy a hablar un poquito más del tránsito como tan diverso que ha tenido, sobre todo porque parece haber pertenecido más al ámbito político en algunas de sus momentos y en otros momentos se ha decantado totalmente por el ámbito de la escritura y entre todos esos momentos ha atravesado pues siempre la labor del pensamiento y sus ideas, digamos, sus ensayos. A Naranjo nunca le faltaron los reconocimientos a su obra, entre varios premios Aquileo Echeverría, el premio Magón y otros más. Fue una figura pilar para las letras costarricenses. A pesar de esto, no parece que su reflexión filosófica haya quedado plasmada aún en algún documento, sino como algo meramente marginal o liminar a su producción literaria y no como un núcleo propio. Esta es también como una selección de trabajos de ella, desde poesía, cuento, novela y ensayos, y reconocimientos que ha recibido. Fue doble premio Aquileo Echeverría, premios de Editorial Costa Rica, y fue Magón en 1987 y miembro de la Academia Costarricense de la Lengua desde 1988. Ella murió en 2012. Abordaré como centro de este pequeño tiempo su conocido ensayo 5 temas en busca de un pensador. Tal vez sería un título más apropiado para esta obra, el de 5 frases en busca de un pensador, pero al menos desde aquí se observará directamente cómo Naranjo combina y camufla la unión que debería separar la tarea propiamente poética, lírica, expresiva, de aquella que señala el camino hacia una idea clara y concisa. Este ensayo de 1977 será tal vez su obra más clara y lúcida acerca de sus preocupaciones existenciales, no solo de la identidad nacional, sino algo aún más cercano e inmediato referido a nuestra cotidianidad y a nuestro carácter subjetivo, individual y en pugna con las circunstancias vitales. Serán 5 frases las que ocuparán su reflexión. Ahí vamos, ¿qué le vamos a hacer? A mí que me importa, de por sí, e de ahí. Esta última frase se ha abordado bastante más material que del resto del ensayo, es decir, la frase que más se ha abordado en textos y en trabajos académicos, pues por mucho tiempo estuvo dentro de los programas educativos, y tal vez por mucho tiempo se ha pensado que es como un ensayo aparte y no como un elemento, un fragmento de esta obra. Creo que es posible entender esta obra no solo como un mero acercamiento accidental u ocasional al tema del hablar,
de la voz y de las palabras como posibilidades de expresión vital y de liberación de los aparatos opresivos y más vulgares, como la burocracia, la religión convertida en fetiche o el patriarcado, sino también como posibilidades o modalidades de la existencia en que solo las palabras, y en este caso las frases, comportan la verdadera superficie y piel de nuestro ser y no como algo que se vela. Aquí hay unos fragmentos de del ensayo en el que ella señala sobre todo el carácter oculto en el que aparece la frase, sobre todo como algo dado, y el movimiento o la vibración que me señala ahí Naranjo de que debe mostrarse, que debe hacer su recorrido y encontrar el eco, porque cómo es que el sentido de una frase se activa o se desactiva en su constante repetición. Leo el segundo párrafo específicamente. Las cosas no son fácilmente obvias, tienen por lo general un movimiento, una vibración, un modo de ser reversible, una tendencia a perderse aún más, a enmascarar con más oscuridad el pensamiento que existió en un principio. Esto sucede cuando un individuo vuelve a usar la expresión o la frase, consciente de que tiene un significado para él, de que ampara un estado de ánimo y de que está de acuerdo con una forma de actuar. O sea que se produce esa casi milagrosa identificación entre expresar y ser, o por lo menos entre expresar y estar. La expresión ha recuperado su raíz, ha dejado de flotar en el aire de los sonidos, pero vuelve la voz general a invadir, vuelve el aire a arrebatar la raíz, vuelve a flotar en la brisa de la costumbre y del inconsciente decir. En el resto de su obra, tanto poética como novelística, Naranjo acostumbra a explorar el sentido de la palabra y el ser humano de esta manera, en el que la voz suele ser la portadora de la vida o la unidad corporal misma. Véase para esto su obra teatral La Voz, en el que la voz de una anciana es uno de los personajes principales que se separa y reclama su independencia. Otro de sus trabajos que refieren a esta misma preocupación serían Mi guerrilla, un poemario con carácter de manifiesto en el que se atisba la jerarquía de valores que se imponen en su obra. Según José Coronel Urtecho, el poeta, en sus notas a ese libro señala que en Mi guerrilla, ese libro supone o demanda una superación de la poesía y la vida costarricense. 2, que en Mi guerrilla hasta el sinsentido real o aparente tienen sentido. Y 3, que en Mi guerrilla siempre gana la poesía. Asimismo, obras como Memorias de un hombre de palabra, El cuentario en partes, Misa a oscuras o En diario de una multitud son parte de su fuente inagotable de pugnas entre aquellos hombres comunes y aquellas cosas más simples del vivir contra las palabras, las expresiones, las oraciones y el ritual mismo que significa introducirse en el mundo del aula. Más específicamente, Naranjo aborda a personajes que están constantemente sumidos en la desesperanza, la depresión, el agotamiento o hastío y de su envoltura en un mundo de redes inagotables de excusas y limitaciones para la palabra viva. La burocracia es uno de los enemigos comunes de Naranjo, quien vivió además esas realidades durante su paso por el aparato público costarricense, sobre todo en su paso por el Ministerio de Cultura en el gobierno de Daniel Oduber. Ella fue partícipe de la aparición de la Biblioteca Nacional y bueno, su gestión duró 2 años en constantes pleitos con la administración y sobre todo por la desidia ante los proyectos que ella tenía. Volviendo a 5 temas en busca de un pensador y refiriéndose al carácter fraseológico, Carmen Naranjo se expresa así de ellas, respecto a que las cosas no son fácilmente obvias y deben escarbar su fondo originario, que es el párrafo que ya en realidad está ahí. Carmen Naranjo abre así un trabajo que va a consistir en la idea de que aquello que es expresado aún en su incompletud, es decir, la frase, carga su entera historia tras de sí, su sentido originario, y de que esta idea debe volver a encontrar un repositorio o a un individuo o a un pensador, a alguien que tenga la forma de cerradura capaz de volver a recibir a la llave que fue forjada en sus antiguas circunstancias. A Naranjo le importa recuperar la vida detrás de nuestro hablar, a veces sumido en la absoluta inercia y en una pereza por reconstruirse. La idea de la caída de la frase en el olvido de lo cotidiano recuerda mucho al sentido de lo uno que Heidegger expresaba como aquel modo inmediato de ser en el que se cae bajo la modalidad impersonal del se dice o se habla, y muy común en la habladuría cotidiana. Este uno posibilita el resto de modalidades, pero siempre despegando de aquel suelo común de la coexistencia y refugio en los demás.
Ahora se verá también en estas frases que ya voy a mostrar a continuación, la relación entre cada una de ellas y a mostrar un camino, una forma de enlace de relación en que estas frases están. Todas estas ideas, pienso o adelanto, que muestran una idea de refugio común y también una lucha de afirmación individual, cada una va involucrando a la otra. La autora no parece haber elegido aleatoriamente estas frases. Para ella encierran una sola identidad o manera de ser que, como se verá, tienen como cierre el concepto del EDI. De manera que para poder comprender una idea distintiva de nuestra costarriqueñidad, necesitamos primero comprender toda la estructura implícita. Para los que anteriormente hemos leído o conocido su famoso texto, el segmento de EDI, se nos hizo un desfavor al haber aislado esa frase de su contexto originario y más bien fue repetida la circunstancia de su difuminación y olvido de su sentido. Entonces debemos volver a comprender esas simientes y su armazón. Esta primera frase, y al ahí vamos, que es la que abre el ensayo, es una pregunta colectiva, es lo que ella primero señala, ¿verdad? No es una pregunta individual de yo voy o alguien va, sino ahí vamos. Entonces ya ella señala desde aquí en este primer anuncio como un ruido, ¿verdad? Como un refugio colectivo, ¿no? Cuando alguien nos pregunta cómo estamos y respondemos ahí vamos, lo que estamos haciendo es ocultando de entrada, nos refugiamos en la colectividad. Entonces no habría un individuo primario, o sea, desde que decimos ahí vamos, incluso nuestra soledad sería nuestro plural, digamos, nadie diría yo voy o ahí voy, sino que tengo que decir ahí vamos. Es un punto lejano, ese ahí es un punto lejano sin precisión, y el vamos, según Naranjo, muestra un ritmo de andanza, un conformismo y una adecuación al mundo. No se responde con duda o negación, no es nadie dice ahí no voy o ahí no vamos, sino siempre es una afirmación, y no se habla de una trascendencia, no es voy a estar en un lugar o voy para tal lugar, como dice ella, sin estar en un lugar determinado y sin trasladarse a otro, siempre caminando, marchando, carente de metas, porque en forma básica lo que se está haciendo es soportando. Es un ahí vamos, pero es un ahí vamos en un mismo lugar. Es un ahí vamos de ir acá, como en un círculo constante, sin llegar necesariamente a algún lugar. Y los 3 puntos que Carmen Naranjo incluye como parte de la frase muestran una idea de una frase incompleta y trágica. Para ella es un ritmo de ir, cuando todos decimos ahí vamos, es como una forma de no decir que ahí vamos todos, pero sabemos que nos vamos a morir, o que sabemos que más bien hay una idea de resistencia. La única de las frases que Carmen Naranjo ve como una idea de resistencia a decir el ahí vamos es una idea de decir aquí sigo, o sea, aquí sigo poniéndole, aquí permanezco, pero siempre con resignación. Ahí vamos, pero, o ahí vamos y, o ahí vamos, y ese silencio en esos 3 puntos suspensivos. Entonces es una pregunta que interpela individualmente, con localismo, es una pregunta siempre individual al costarricense, no tanto cómo va el mundo, ni cómo va el resto de humanos del planeta, sino que es un ahí vamos referente a los ticos. Naranjo siempre va usando cada una de estas frases, primero la agarra como en general y luego la va insertando en un contexto costarricense. Para ella esta frase representa un poco el avergonzamiento del costarricense a su circunstancia. Ni siquiera cuando estamos más mal o cuando nos está yendo mal respondemos de nuevo con una negativa, nadie señala como el ahí no voy, sino que igual mencionamos ahí vamos, aunque la circunstancia sea negativa. Y hay una obsesión por estar pendiente de los demás, por tratar de ver si los demás están mal o bien de salud. Ahí Naranjo explora un poco la obsesión del costarricense por los trastornos médicos, la muerte. Esta es la primera y es una frase que, insisto, es como la primera parte de la estructura porque es un ahí vamos colectivo, es una primera idea como de refugio, de escape, de no asumir una cierta responsabilidad con lo que siento o con lo que estoy viviendo. Entonces se responde colectivamente en una evasiva, levemente individual y egoísta, pero todavía no en un grado alto. En la segunda frase de este ensayo, ¿qué le vamos a hacer? Sin signo de interrogación y sin signo de admiración, señala ella también, por lo mismo, no es una frase ni admirativa ni interrogativa, sigue siendo colectiva, como se ve por el vamos, que está, e impersonal, ¿verdad? Por el ¿qué le vamos a hacer? Es una resignación de que no se puede hacer nada,
de que todas las posibilidades de algo que se iba a hacer, si yo tenía un proyecto, si yo tenía una idea y no la cumplí, entonces no solo es de qué le vamos a hacer, de no la pude hacer y qué le vamos a hacer, no pude, agoté todas las posibilidades, sino que Carmen Naranjo señala también es un agotamiento de las posibilidades futuras, es decir, yo ya probé todos los caminos y por lo tanto no se le puede hacer nada más. Es un fatalismo y una inmovilidad. Entonces, al individualismo inicial que señalé, a ese ritmo de inercia del ahí vamos, se le suma un qué le vamos a hacer, que es una indagación, digamos, sobre la fatalidad, sobre un fracaso eterno, y aquí se ve una visión de Naranjo, un pesimismo, digamos, pienso yo, un inicial pesimismo sobre cuando el tico, digamos, o el costarricense siente que va a fracasar, ni siquiera valora la posibilidad de volverlo a intentar porque todas las posibilidades fueron exploradas. Es una idea de pretexto y o de nuevo una idea de egoísmo, y ni siquiera se puede ni siquiera alcanza la categoría de una angustia ontológica o una angustia de una pregunta existencial seria, sino apenas un leve, porque ni siquiera alcanza la emoción como para preguntarse por la existencia. Se acepta el orden dado previamente e incluso sería como un rechazo a la religión. Ni siquiera la religión consuela en este contexto. No, el tico, según Naranjo, se concentra mucho más en decir que cree en Dios, pero no en realmente comprometerse con las ideas religiosas, y por lo tanto deja esa pregunta a los demás. No le interesa resolver los acertijos, es decir, delega siempre en lo colectivo sus acciones, y de nuevo esta pregunta no, todavía lo esconde, no es una pregunta en la que el individuo esté asumiendo su responsabilidad. La tercera frase del a mí qué me importa, esta es un poco más agresiva, señala Naranjo, y para ella es la más peligrosa de las frases cotidianas que usamos, que es ahora sí lo que ella llama un egoísmo anárquico, que es una mentira total. El que dice a mí que me importa, en realidad le importa mucho lo que está evitando, y es como un consuelo violento, y sobre todo es una respuesta a una circunstancia, a diferencia de las otras, que puede ser una circunstancia ocasional, que alguien me pregunta cómo me va y digo, ahí vamos, o que algo nos salió bien y digo, ¿qué le vamos a hacer? El a mí que me importa es una respuesta a algo que directamente me está interpelando. Alguien me está pidiendo que tome acciones en un asunto y la persona responde a mí que me importa. Es decir, no solo es el egoísmo el egoísmo anónimo colectivo, sino que ahora más bien busco una afirmación individual propia. Y para Naranjo este es el primer acto de libertad de nuestras frases, el primer acto en el que sí digo, sí, yo respondo, pero respondo con una frase totalmente cortante, negativa y egoísta. Y aquí llama ella, Naranjo señala esa hipocresía de la libertad basada en esta libertad de decir, de negarse o de evadir una responsabilidad directa, y para ella entonces no es lo mismo libertad no es lo mismo un individuo, no es lo mismo el individualismo que el egoísmo. Para ella un verdadero individuo asume responsabilidades cuando se le presentan inevitablemente y no las evade con el a mí que me importa. De igualmente, es una evasión a su propia pregunta, de nuevo, a sus propias responsabilidades, incluso religiosas o existenciales. Y algo que señala es lo mismo que tiene la frase, señala un silencio, dice que en medio de la frase se puede obviar o se puede observar la palabrota que se encierra entre el a mí que me importa, ¿verdad? Que evidentemente esconde esa violencia y que por eso se presenta de esa manera. Todas las frases que ella ha presentado tienen como esa otra parte que no se dice y que para ella encierra pues mucho de las categorías patriarcales de antes, una virilidad escondida, una hombría escondida. La cuarta frase, el de por sí, que es parecida a la a mí que me importa, de nuevo es una frase individual frente al exterior, pero a diferencia de la anterior, que era la de la a mí que me importa, era sumamente individual, esta lo que hace es negar la circunstancia. Es decir, cuando algo no me importa, no solo digo no me importa, sino que digo de por sí, es decir, de por sí yo sabía que eso no iba a suceder, o de por sí yo sabía que eso no era importante, o de por sí la fiesta no iba a estar buena.
Entonces no es solo una negación, sino que es una depreciación de lo otro, depreciación del mundo y un juicio sobre el mundo, ¿verdad? Un juicio de yo no hice esto porque de por sí no era, yo sé que no era tan importante. Entonces, de nuevo, los puntos suspensivos aquí expresan lo evidente que no es positivo, ¿verdad? Lo que viene después del de por sí no es nunca una afirmación positiva, es un juicio negativo de lo que se veía. Y aquí se ve la idea de la heroicidad del tico, que al tico le gusta destacar, o sea, cuando todas las cosas le suceden bien, él quiere ser el protagonista de esas historias, pero cuando las cosas son negativas, las vuelve a esconder en un sentido negativo. Si algo salió mal, entonces busco inmediatamente la excusa del de por sí. Y finalmente, para conectar esto es como un esbozo de esa estructura que digo que llega hasta acá. Cuando aparece el IDI, Carmen Naranjo habla ya no en un contexto general de las frases, sino habla más en el contexto costarricense de cómo el IDI comprende un poco de todo. Es el consuelo final de todas estas expresiones, después de que el costarricense no solo ha evadido su responsabilidad en el colectivo, ha matado toda esperanza en la fatalidad, luego se ha vuelto agresivo y ha señalado su desinterés y luego ha depreciado el resto de circunstancias, busca una apología o una excusa o un consuelo y pide reconocimiento. Entonces el IDI, Carmen Naranjo analiza un poco la frase de cuando Gallini la definió como una, ¿verdad? Como una apelación cuando alguien choca conmigo y yo le digo DI o IDI como esperando una respuesta, una resolución del conflicto. Carmen Naranjo la amplía y dice que el IDI es una búsqueda de reconocimiento como cuando alguien dice DI y a mí qué. DI y para mí no va a reconocer lo que hice, o un DI de acuérdese de mí. Y esta apelación o esta última búsqueda incluye un miedo, ¿verdad? Un miedo a no encontrar una excusa para lo que hice. Para Naranjo es como un capricho de niños, como el no me da la gana, digamos, unas frases que son totalmente como justificadoras para no desentonar y no caer en el ridículo. Conlleva este tipo de expresiones lleva la amargura precoz pero poco profunda, un escudo de pasividad y una profunda lástima a sí mismo. Para Carmen Naranjo, entonces, esa pregunta exige una aclaración y exige una concreción y muestra un poco ese reconocimiento que se busca después de que las circunstancias no han sido favorables, se busca como un consuelo de por lo menos reconózcame el esfuerzo que he hecho, un reconocimiento intersubjetivo y una falsa comunión o una falsa sociabilidad. Naranjo también lo señala como una cultura del autobombo, del palanganeo, una tendencia donjuanesca a no caer mal, es decir, como los ahora todólogos que quieren opinar de todo, tener una opinión de todo y una solución salomónica. Naranjo asocia esto a la neutralidad política y les llama el ejército de los ahí vamos y de todas las frases anteriores que componen a esta circunstancia, una frase que destiñen la individualidad y exigen al final un reconocimiento egoísta. Entonces es como una suerte de disculpa resignada y consoladora. Voy a resumir aquí un poquito de este camino. Entonces, de nuevo hay dos frases iniciales que son el ahí vamos y el perdón. El ahí vamos y el qué le vamos a hacer, perdón. Que de nuevo la primera representa un conformismo y una indiferencia que pasa a ser un fatalismo y una resignación, que en el a mí que me importa se convierte en negación y egoísmo, y en el de por sí se convierte en miedo, desprecio y renuncia, para finalmente cerrar con una disculpa o una explicación y una petición de reconocimiento. De este camino, el camino del al-IDI, como me gusta llamarlo, existe una conexión intrínseca, no solo de la aparición de estas frases en nuestro discurrir cotidiano y en su posterior desaparición, sino la de una familiaridad entre ellas, la de un anunciamiento de una hacia la otra en la misma manera que una parte de la misa conduce hacia la siguiente hasta su eventual consagración o comunión
Existe una idea de comunión en naranjo de muchas ideas y sentimientos que apuntan todas hacia un aparente pesimismo, hacia una idea del conformismo y la mediocridad como estados o ubicaciones existenciales del costarricense, pero esa es precisamente la idea que combate Naranjo a partir del análisis de estas frases, mostrar que su aparente estaticidad y absolutismo, la idea de así somos y qué le vamos a hacer, esconde una transitoriedad. Aparecen momentos de inevitable confrontación desde el estado más tenue, el ahí vamos, ¿verdad?, hasta el más violento, y luego hasta una consolación final. La respuesta de nosotros, no solo los ticos, sino muchos más, ¿verdad? Estas frases, no, si se analizan bien, no pertenecen exclusivamente a un contexto local, se pueden encontrar variantes en inglés o en otras culturas. De estas mismas, la desidia, el desinterés o la hipocresía y el conformismo. Entonces, esta respuesta de muchos suele ser parecida y se recurre al fluir del mundo, al dejar ser, al desinterés violento, a la justificación y a la apología. Este entonces no es un análisis pretendidamente originador o revelador, sino todo lo contrario, decide insertarse dentro de una tradición de pensamiento que ha analizado el problema de la medianidad, la mediocridad y la pérdida de identidad, al estilo de Ortega y Gasset, Heidegger, José Ingenieros o Elías Canetti. A Naranjo no le interesan las grandes afirmaciones filosóficas, sin embargo, sino más bien las pequeñas voces de los muchos, y ese muchos le atañe a cada uno, y para eso debe despertarse aquel sentido que ya sabíamos a costa de perdernos a nosotros mismos. A Naranjo le interesa la masa que se convierte en estructura verbal y expresiva, en la fuerza de un tono o de un acento y una puntuación. Y ya cierro con esto, hacia la reconstrucción de este camino se abre la posibilidad de construir esta estructura o de reconstruir esta estructura como una unidad de fragmentos que parecen esperar a un pensador que va tejiendo lo desmarañado, como una pieza de rompecabezas que para hacerlo debe ser inevitablemente fragmentaria, una convexidad que espera una concavidad, o en este caso, una frase que deja en 3 puntos suspensivos la completud de su significado. Es urgente, al igual que piensa Naranjo, que los temas flotantes de hoy sean asediados por nuevos pensadores y encontremos las nuevas estructuras que se han incorporado en nuestras palabras y que completan ese armazón que habitamos cada día. Y con eso cerraría.